honor, tú sabes, desde que te llamé y te hice la invitación y tu primera respuesta fue sí, hagámoslo. Y bueno, feliz que hayas aceptado, de verdad. Para mí es un honor tenerte aquí. Para los que no saben, conozco a Capeto hace aproximadamente 7, 8 años, por medio del padre Pedro Justo, y ha sido un honor compartir contigo porque sé tu experiencia de vida y toda tu historia. ¿Cómo has estado, Carlos? Pues hombre, Mauro, muchas gracias. Pues primero, muy bien, muy contento pues de estar acá. La verdad, cuando te dije, sí, de una arranquemos, era porque yo creía que esto iba a ser como una conversación entre varias personas y alguna cosa que pudiera aportar iba a servir. Pero el jueves me decís que soy solo y eso sí me preocupó, me dañó ahí el fin de semana. Pero no, pero mentiras. Bueno, aquí estamos. Muchas Sí, gracias, me siento muy complacido de participar en esta charla de hoy y pues de aportar algo de la experiencia de la vida, que es lo que yo creo que estamos tratando de encontrar todos en la sumatoria para encontrar ese Jesús al que le estás trabajando con mucha tenacidad, ¿no es cierto? Y al que todos le trabajamos, por supuesto. sí, estamos buscando esa espiritualidad que nos llene, que nos haga como cada día más felices y más libres. Muy bien, Carlos, muy bien. cuéntame, quiero empezar primero por un temita. ¿Cómo has vivido esto del coronavirus? Porque el tema de esto es la fe en tiempo de crisis. Quiero empezar más o menos primero por un toquecito ahí. ¿Cómo has vivido esta experiencia? ¿Cómo han sido tus días en este momento? Pues, a ver, Mauro, la verdad, el tema ha sido un tema muy complejo para todo el mundo. Yo diría que aquí no hay seres humanos que se salven, pues en términos generales, por decirlo de esa forma. Yo creo que para todos ha sido una situación muy compleja, que no nos la esperábamos, que nos enredó de una otra forma la vida, porque no estábamos preparados, pero al final de cuentas, Mauro, yo pienso que valió la pena y fuera de que haya valido la pena, yo creo que esto es una cosa que también va a pasar. O sea, yo no sé si vos te acordás de alguna homilía del padre Pedro donde hablaba del rey eh, que le dijo a los sabios pues, digamos, del reinado, del pueblo, en fin, que le necesitaba tener un mensaje en su anillo que lo cubriera y que lo protegiera de los momentos de desesperación. Yo creo que estamos en un entorno igual, o sea, todos queremos un mensaje que nos proteja y al final de cuentas el rey cuando encuentra el anillo, encuentra el mensaje, el sabio le dice que él solamente lo puede abrir en momentos o de felicidad o de desesperación. Y cuando lo iban a matar, se salva y abre el anillo y se encuentra que la palabra que dice ahí es, esto también pasará, ¿correcto? Y que volvió al reino y se encontró que la gente le quería celebrar y en fin, y rumba y fiesta y licor y toda la cosa. Y le dice el sabio, abre el anillo porque también acuérdese que hay que abrirlo no solamente en momentos de desesperación y de alegría, sino de alegría también. Y abre el anillo y lo dice el sabio, es que la verdad, eso es lo importante del mensaje. Las cosas pasan en la vida, el momento pues no se queda ahí. Hay que aprender esa dualidad de la vida, de la dificultad y de la alegría, del día y la noche. Todo hace parte, pues, digamos que de lo que tenemos que sobrepasar. Y creo que en este momento, esta pandemia nos está mostrando muchas cosas, pero no nos vamos a quedar ahí. Por eso yo digo que valió la pena o que vale la pena haber Total. pasado por esta dificultad. En una de mis grandes crisis, Cape, a, a ti que te encantan los tatuajes como a mí, me tatué esto. Esto también pasará. Lo malo de Ah, lo bueno. bueno es que pasa y lo Y lo bueno de bueno lo de lo malo malo. es que pasa. Exactamente. Entonces, Exactamente. en conclusión, Cape, ¿por qué dices que esta pandemia ha valido la pena? Vea, Mauro, eso es muy sencillo. Yo pienso que nos coge a todos desprevenidos
Hay muchas situaciones de la vida que antes de que pasara la pandemia nos cogían desprevenidos y en realidad no creíamos que nos fuera a pasar y nos desubicaba. Y nosotros creíamos que solamente o que a nosotros no nos podía llegar a pasar una situación mala. Y realmente cuando te pasa y cuando salís de eso es que uno dice, vale la pena. De esta pandemia hay mucha gente que ha sacado cosas nuevas, que ha resurgido, que ha reconstruido sus negocios, ha tenido nuevas oportunidades. Y yo pienso que eso es lo que estamos invitados. O sea, cuando la adversidad se presenta y cuando la adversidad trae un propósito, pues que verdaderamente lo logremos o lo encontremos. Mira, esto es un poquito pues como trilladito, pero hace parte como de todo. Has oído que uno dice qué diferencia hay entre el por qué y el para qué. Yo creo que cada dificultad trae propósitos. Y a mí me parece que hay dos posiciones, o nos quedamos en el por qué me pasó, o nos enfrentamos al para qué para encontrar cosas, porque a mí me parece que este tipo de situaciones nos renueva la vida, o sea, esos para qué nos permiten encontrar cosas nuevas, generar nuevos retos en la vida, y entonces cuando vos encontrás frente a la dificultad un propósito para renovarte, para mirar perdones, para encontrar otras cosas nuevas, yo creo que vale la pena, Mauro. O sea que, vea, yo le voy a mostrar una cosa. Hay unas situaciones muy comunes de la vida que nosotros creemos que le pasan al otro, al vecino, y que a vos no te pasa. Eh, una separación, Mauro, usted sabe que una separación es muy berraca. Y yo tenía un matrimonio y de pronto el matrimonio se desbarató. Estás en tu trabajo y perdés el trabajo y vos crees que no te va a pasar y te pasa. Y así puede ser cuando tenés mucho dinero o un accidente o una muerte de un ser querido. Todos creemos que no nos va a pasar y nos pasa. Entonces yo creería que definitivamente la adversidad es irreconciliable, pero cuanto quiere usted sufrir, pues eso finalmente viene siendo decisión suya. Eso se lo aprendí a Pedro Justo. Él nos decía, los momentos difíciles no son reconciliables, pero usted cuánto quiere sufrir o cuál es la posición suya frente a esa situación. ¿Cuál es tu Entonces yo actitud? creo que todo es bienvenido, exactamente, todo es bienvenido a que suceda y a que aprendamos de cada una de esas cosas. Eso está como la historia acá, pero va mucho referencia a lo que tú dices de los dos niños que querían hacer jugo de naranja y le dieron fue limones y uno decidió y dijo, bueno, cojo estos limones y hago limonada y el otro se puso a llorar. Usted decide qué actitud vas a tomar en la crisis y ponernos a llorar y que esto se vuelva más largo de lo normal o coger una actitud y aprender de esto y qué significado le vamos a sacar a esto. Exactamente, exactamente. Víctor Frank dijo en su libro, la crisis sin propósito es un sufrimiento innecesario. En cambio, cuando estamos sufriendo y tenemos un propósito, un objetivo, una meta en el futuro, la crisis no se nos vuelve tan dura y tan pesada. No, 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 yo pienso que toda crisis es importante, Mauro. Toda crisis en cada momento de la vida es importante porque nos genera madurez. Yo diría entonces más bien que uno tiene que aprender a vivir con esa voluntad divina, ¿me entiende? Porque, porque la verdad es que el- la adversidad no es el problema es usted. El problema es usted que no es capaz de enfrentarla y que cuando el ego lo está controlando a usted, usted no se mide. La, la adversidad no te puede ni frustrar, ni generar culpas, ni mostrarte el fracaso. La tenés que aceptar porque, porque es parte de la que la divinidad te regala. Cuando te suceden cosas malas en la vida, pues la verdad tenés que, digo malas entre comillas, digo pues que las tenés que usar para bien tuyo, ¿no es cierto? Total. Cape, es Entonces, que, definitivamente, sigue Cape, sigue. no, 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 Termina. no, dale. Cape, es que definitivamente la adversidad nos sacó de la zona de confort. O como dice
un actor mexicano que es un gran humorista que se llama Omar Chaparro. Y él dice, él no le gusta llamarlo zona de confort, sino qué pena con la palabra, sino que dice que esta es la naturaleza huevona de los seres humanos, que nos sacó de ese stand-by que muchas veces nos mantenemos en ese letargo mental y eso nos hizo esta crisis, nos sacó de la zona de confort. Yo estoy de acuerdo y definitivamente sí, Mauro. Eh, ¿Qué es zona de confort? O sea, para que seamos bien claros, yo creo que la zona de confort es como la zona en que muchos nos podemos llegar a encontrar, ¿no es cierto? Y es donde muchos pasamos la vida sin que sucedan cosas, sin que nuestra vida se mueva. Esa es la zona de confort. O sea, es como la justificación perfecta para no hacer, para no crecer, para no arriesgar, para no soñar, para no usar la vida. Esa es la zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la adversidad y te golpea, te pone contra la pared, no tenés sino dos alternativas, como bien lo dijiste ahorita. O te pones a llorar o te pones a vender pañuelos. Entonces o la ves como una crisis y te enterras ahí, o la ves como una oportunidad y te salvas pues sí, salís adelante. Yo tengo una frase por ahí de Pedro Justo que me parece muy bacana que la voy a leer. Es una frase que una vez, en un momento de mucha dificultad mía, absolutamente, pues mejor dicho, si estaba en el hueco tenía pantano, chuzos, tenía de todo, pero me decía, Capeto, Capeto, la adversidad es una situación difícil de sobrellevar y forma parte de la vida del ser humano y nos tropezamos con ella de vez en cuando. Esa es la verdadera realidad. Siempre la vamos a tener. Capé, todos sabemos pues que este COVID nos golpeó a todos. Eso fue algo hasta bueno de este COVID-19 porque nos golpeó a todos. Nos golpeó a los ricos, a los de estrato medio, a los de estrato bajo, a todos nos golpeó. Este no tuvo, no buscó a quién. Pero por lo que hablamos el domingo que nos reunimos a darle un poco de planificación a esta conversación, supe que viviste alguna época difícil después de este COVID y todos hemos vivido épocas muy complicadas y hemos aprendido a salir adelante. ¿Nos puedes contar un poco de todas esas luchas que tú has tenido porque eres un sobreviviente de la vida? Vea Mauro. Eh, sí, antes del COVID, tuve por ahí unos 8 años, 10 años muy complejos y sucedían cosas una tras otra, año, año tras año y en fin, o sea, yo te voy a decir, te voy a enumerar así como unos poquitos, pues para no ser cansón en la charla. Tuve un gran desacierto en una decisión de retiro de trabajo, me arrepiento, difícil, ha sido una cosa que me tocó pasarla con el tiempo y tratar de superarla hasta que encontré el para qué pasó eso. Tuve por ahí dos emprendimientos pues que fueron fallidos, que no fueron, digamos, un fracaso, pero fueron un momento difícil por no haber encontrado, digamos, el éxito del proceso. Eso me llevó a tener dos crisis económicas muy tesas y de llegar a perder absolutamente todo lo que tenía, todos mis ahorros y todas las cosas. Me dices que no tenía ni Eh, para echarle tuve, gasolina tu, al carro. pues hermano, así fue y lo reconozco y fue muy difícil ese proceso. Me separé dos veces, obviamente de la misma mujer, ¿no es cierto? Porque la vida no es tampoco así como tan desordenada. Pero no, Mónica y yo tuvimos un matrimonio muy bonito, eh, no funcionó, intentamos de nuevo y fueron dos separaciones y eso genera mucha crisis porque al final desbaratas tu hogar, se desbarata la familia, pues eso tiene muchas repercusiones. Tuve la enfermedad de mi padre, mi padre era un tipo súper bien parado, todo pintoso, en fin, y lo cogí una enfermedad y lo deteriora y no se ha muerto. Está relegado a una silla de ruedas, una cosa muy tesa. Mi gran amigo de la vida, porque viví muchos años con él, fue mi abuelo. De hecho, a muchas cosas le aprendí a él y me tocó la muerte de él, o sea, un tema de muerte de ser querido. En fin, Mauro, o sea, hay una cantidad de cosas, hasta la última, pues, que me pasó, que fue un diagnóstico de cáncer, que ahí sí yo decía, hermano, pues aquí sí, pues, como que
Me Me llegó vinieron todas. sí, se me vinieron todas, hermano, y bueno, pero bueno, ahí ¿Con qué me estamos, baño? pues más o menos, así de sencillo, una cantidad de cosas en un proceso como de 8 o 10 años, Mauro. Pero me imagino que después de esa crisis viene una gran experiencia, una gran enseñanza y aprendiste a diferenciar el por qué y el para qué en tu vida. Sí, hombre, ve, yo incluso de eso pues te hablaba al principio, que era como el tema ahí, ante todas estas dificultades, después llega el momento donde yo digo, bueno, a ver, ¿qué me enseña a mí retirarme de esa compañía y por qué me retiré? Y yo digo, hombre, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el para qué? Pues hombre, simplemente yo necesitaba llenarme de gratitud y me llené de gratitud después de estar allá. Y me llené de gratitud con la vida porque me dio la oportunidad de estar alrededor de 14 años en esa muy hermosa compañía. Pero también me llené de gratitud con las personas que habían allá porque fueron las que me regalaron las alas y me extendieron sus brazos para yo poder volar y para yo poder crecer. Y de la misma forma, pues con la misma empresa, porque la empresa me quiso hasta el día en que yo quise estar allá, por ejemplo, digamos, en ese tema. Por ejemplo, en los emprendimientos que fueron fallidos, yo pienso que, como dice la canción, el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender. Yo creo que me generó sabiduría, me enseñó madurez, me enseñó crecimiento y me dijo que no había que desistir. Yo aprendí verdaderamente con el hecho, con ese sufrimiento, con esa frustración, por llamarla ahí entre comillas, que el éxito no es definitivo en la vida, ni el fracaso es total. Ahora, el fracaso depende también de lo que vos querás, porque si vos no perdés como el entusiasmo y le seguís poniendo valor a la vida y le seguís metiendo valor, vos vas a encontrar que ese tachón que pudo haber en tu hoja de vida, pues hombre, no va a dañar el cuaderno de tu vida. Entonces, por ejemplo, mírame, la crisis económica. ¿Qué me enseña la crisis económica? Yo reconozco, Mauro, que en mi vida me pude haber gastado un dinero que no tenía. Me lo pude haber gastado en cosas que no necesitaba y simplemente para descrestar gente que hasta ni siquiera le importaba quién era yo. Pues eso es una huevonada, pero la verdad, esa es la vida. Entonces, por ejemplo, esa crisis económica me enseñó el desapego y el foco en mí y me decía, hey, pilas, pilas que el dinero es importante, pero vos no puedes llegar a ser del dinero como tu ídolo porque tenías muchos riesgos. Vos en un momento determinado el dinero puede llegar a ser tu Dios y eso es grave. El dinero en un momento determinado puede ser el domador de tu vida y vos el elefante. Eso es peor todavía. O finalmente se vuelve tu felicidad. Entonces, pues yo diría que hablando de desapego aquí, la ecuación para mí se volvió en la medida en que me desapegaba, pues yo generaba más felicidad y entonces ahí traté pues como de ir superando pues como este tipo de cosas. Mauro, ahí hay más cosas pues como para conversar, por ejemplo, el tema de la separación. Una separación es muy compleja, una separación es muy fuerte, una separación es muy dolorosa. Yo diría mejor dicho, soy partidario de no separarse hoy después de haberme separado 2 veces, porque, porque eso trae muchas dificultades, Mauro. Yo creí que ella no era la mujer de mi vida. Oiga, pues, yo creí que ella no era la mujer de mi vida y me encontré que el que no era de mi vida era yo, es decir, que yo no era el hombre de mi vida. Eso suena ahí como muy raro, pero lo que quise decir o lo que te quiero decir es que al final de cuentas yo era el que no estaba contento con mi vida y yo arriesgué mi familia y todo. Entonces, hombre, ¿qué me enseña eso? Aquí hay que aprender a amar, aquí hay que aprender a madurar, aquí hay que madurar para aprender a amar. Y, y hoy creería que desde mi soledad he aprendido cosas que me permiten como tener la capacidad de que puedo estar preparado para una nueva relación. El perdón lo entendí, lo vine a entender y a comprender cuando tuve un relacionamiento de la enfermedad, con la enfermedad de mi papá Mauricio. Te voy a contar. Yo era un hombre que juzgaba a mi papá muy duro, muy fuerte. Yo era un hombre que lo sentenciaba. Yo era un hombre que no aceptaba sus cosas y no lo perdonaba.
y no olvidaba cada cosa que me sucedía. Mi paz la encontré el día que fui capaz de aprender el perdón en él. Y un día fui, y te voy a contar una historia, me vestí de Superman, me vestí de Superman y fui donde él y le dije, hermano, vea, yo quiero venir a usted aquí a pedirle perdón por haberlo juzgado toda la vida. Y ese día descansé. Le decía, lo acepto como es y lo perdono porque yo soy el que me tengo que perdonar, pero perdono esta historia entre nosotros dos. Y ese día yo me sentí muy feliz. Y terminé ese día tratando de olvidar toda esa historia para empezar a vivir con él. Y ese día encontré la libertad. Entonces, Mauro, vea, todas estas cosas que me han pasado tienen los por qué, tienen el aprendizaje. Y yo pienso que, pues, la última que fue la de la enfermedad, el diagnóstico de cáncer, pues la verdad, la vida me dijo en ese momento, Capeto, bájese de la nube, ponga el balón en el piso y empiece a jugar de verdad, porque usted estaba cogiendo la vida como una charlita. Y O sea, jugarte a jugar en el exactamente, ahora. exactamente. Y Pedro, por allá en uno de sus sermones, cuando vos vas que él está hablando y vos crees que te está hablando esa voz, Sí. decía que todos decían, ve, me habló a mí, me habló a mí. Y Que le, esa es digamos, esa es la virtud. que lo empiezan a El codar apre- a codear la mamá, la novia, y te están hablando. sí, sí. Entonces él me decía, el instante es vital. O sea, vos diagnosticado de cáncer y a vos se te acaba la vida. Y no, venga, es que el instante es vital. El momento es apremiante porque verdaderamente la vida es una. Así que pues ahí fui construyendo mis ¿para qué? Aquí no queremos hacer apología al dolor, al sufrimiento, pero sí que maestros son el sufrimiento. Es uno de los grandes maestros. Yo creo que no hubiera sacado estas conclusiones que nos estás diciendo ahora de todo lo que has aprendido si no hubieras, si no te estuvieras estrellado con tu vida. Y muchas personas aprenden sin una lección dura en su vida, pero hay otros que sí necesitamos muchas veces estas lecciones de vida a partir del sufrimiento para poder seguir adelante. Y hablas muy bonito del perdón. Creo que si uno no perdona a quien te hizo daño, o si tú no te perdonas a uno mismo o perdonas a esa persona que le hizo daño a tu pareja, a tu familia, no vas a avanzar nunca, vas a seguir siempre amarrado a un pasado que no sirve para nada. Exactamente, exactamente. Yo pienso que digamos que en este proceso, Mauro, yo, yo tuve muy claro que el perdón se volvía una parte muy importante en mi vida, porque en ese proceso de reconstrucción, pues mejor dicho, yo te diría, después de todas estas dificultades que seguía en mi vida, ¿no es cierto? Y entonces yo me di cuenta que en mi vida se gestaba o se tenía que realizar un cambio. Y ese cambio básicamente era salir de esa zona fácil que tenía a entrar en una zona compleja, pero de reestructuración, donde era, pues como yo la llamé, como la búsqueda de la esencial. Y en esos, digamos, aspectos que determiné, el perdón era el número uno. Y después definí que había que reorganizar la vida adentro y terminar estructurando afuera. O sea, que digamos que esa búsqueda de la esencial, en primera instancia está el perdón, que es el tema que estás diciendo. Y cuando, pues digamos que, ¿qué significaba para mí el perdón en un tema o en una búsqueda de lo esencial? Porque si me llegaras a decir, hey, Capeto, ¿qué es entonces la búsqueda de lo esencial? Es eso, es buscar esencialidades de la vida, es lograr propósitos en la vida, pero para lograr eso hay que barrer la casa, hay que organizarla, hay que poner los muebles, pues, hay que tener las cosas ordenadas para poder empezar a transitar. Entonces, ese tema del perdón era clave porque era conectar mi mente y mi corazón. O sea, era yo darme cuenta que había sido mi vida anterior, cómo iba a generar el pasado y cómo iba a permitir, sanando el pasado,
que el presente se lo viviera bien. Y ya después el tema de reorganizar adentro, pues sin lugar a dudas tenía una implicación muy importante con el tema de el Dios que yo quería, el hombre que yo quería y el tema de la felicidad que me parece muy importante. Capi, es que hay donde se dicen que es válido fallar en la vida, equivocarse, porque el equivocarse trae grandes aprendizajes. Eso sí, que cuando uno se equivoque, aprenda del error para no volverlo a cometer. Ahí es donde no podemos caer en equivocarnos y cometer el mismo error una y otra vez una pareja, con otra pareja, con otra pareja y no aprendiste nada. Pero en cambio, un error, si te trae aprendizajes, bendito error. Sí, sí, y vuelvo y te repito, lo que te decía ahorita, en esa secuencia de cosas difíciles que pasaron en mi vida, pues yo tenía que decir, bueno, yo voy a seguir permitiendo que mi vida siga así o simplemente me voy a volver el hombre que va a hacer que sucedan cosas en la vida. Y esa es una diferencia entre aceptar lo que hubo atrás y hacerle frente a lo que viene, a vivir el hoy como se tiene que vivir con estructura. Y por eso es muy importante, digamos que cuando vos tenés esa claridad, porque vuelvo y te repito, cuando construís adentro es para que tu vida ya sea de adentro hacia afuera, no sea de afuera hacia adentro. Y entonces ahí viene un tema muy importante que es ya el final, que es el propósito del tema espiritual, del tema afectivo, de la salud, del disfrute y del gozo. Entonces, digamos que en todo ese panorama es donde yo empiezo a darle como una estructura de orden a mi vida. Como te dije, ahorita el perdón era tratar de poner el pasado en el corazón mío para tratar de organizar mi presente. Jaime Jaramillo, el papá Jaime, pues que llaman, me invitó una vez a una conferencia en Bogotá, ya estuve, y aprendí una cosa muy bonita. Él decía que el hombre consciente no sufre, y cuando vos reconoces tu pasado, lo reconoces, haces conciencia de tu vida, porque te perdonas y haces conciencia de tu vida, y inmediatamente depositas una confianza que te permite hacer cada cosa con amor. Y ahí es donde el perdón verdaderamente te va a iluminar. Esa es una parte que me pareció muy bonita como de trabajar. Yo no digo que tenga la verdad, Mauro, ni nada. Yo tengo todavía mis desórdenes y mis cosas y mis vainas y mis miedos y todo. Pero ese marco que armé después de todo este sufrimiento para conectarme nuevamente es como una bitácora que voy leyendo y que voy mirando y lo que tengo escrito lo voy ordenando para llegar a encontrar cosas tan bonitas, Mauro, como algo que yo sé que te va a gustar. Mira, yo, vos sabes que yo estuve en la iglesia muchísimo tiempo y antes de que vos conocieras a Pedro, yo ya había estado No, atrás en la otra iglesia muchos años. Y cuando yo defino aquí que yo quiero un Dios diferente, leyendo esto me di cuenta que el nombre que tiene tu, tu proyecto, Jesús sin etiquetas, era el Dios que yo quería encontrar ahí. Después de todos esos 8 años de dificultades, de angustias, de lágrimas, de momentos difíciles, yo dije, yo tengo que encontrar el Dios, ese hombre que en la dificultad me permita conocerlo para que en los momentos de gloria esté conmigo. Y ahí es donde yo decidí que el Dios mío era el Dios de aquí, el de la tierra, no el de por allá. Como me decía Pedro, hermano Capeto, es que no hay que buscar al Dios por allá, usted lo tiene afuera. aquí en la tierra, aquí al lado suyo, el que le da las gracias, el hombre que viene y lo abraza y usted no sabe por qué, el que le da una información, el que aparece, el que le permite vivir, el que la vida, ese es el Dios en el que hay que proyectarnos, el de aquí, el de la hora, el que está abajo, con el que convivimos, con el vecino, con el otro, con tu dificultad, con tu proyecto, con todas esas cosas. Entonces, ahí empecé a decir yo que empecé a renovar a mi Dios y que me di cuenta que si desde mi experiencia puedo decir que Dios es el centro, para mí lo que sigue es secundario a la hora de la verdad, Mauro, en este momento.
Sí, Cap, es que muchas veces nos hemos dejado distraer por ese Dios supremo que está lejos, el barbado, el que señala, el que juzga, y estamos tan concentrados buscando ese Dios que hasta hemos perdido parte de nuestra humanidad, y entonces solo encontramos al Dios en la iglesia, pero salimos de la iglesia y puteamos al del parqueadero, y nos vamos a un restaurante y puteamos a la señora que nos regó una gaseosa, nos limpiaron mal la mesa y ya nos descontrolamos. En estos días alguien me preguntaba que conocía a una persona que no le gustaba de Dios, que no quería conocer de Dios, y me decía, ¿cómo puedo enseñarle a esta persona a conocer a Dios? Y mi respuesta fue, demuéstraselo, demuéstraselo tú con tu forma de ser. Si tú quieres demostrarle a tu hijo el Dios que hay en ti, después de que llegues a una hora santa, no llegues alegando, peleando, porque él te va a decir, pues viene de misa, viene de donde su Dios, y llegó acá convertido en un demonio, peleando y juzgando a todo el mundo. No, si queremos que alguien se enamore de Dios, tenemos que demostrarle con nuestra forma de ser, con nuestro actuar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo una cosa, Mauro, también ahí como para hilar a lo que le estás poniendo el tema, y es que es muy importante que vos en ese proceso de querer tener un Dios nuevo, de querer reconstruir ahí, vos también te tenés que dar cuenta que tenés que reconstruir en tu interior. O sea, esa espiritualidad no queda simplemente con ser muy bueno y no, no, no. Aquí el cuento viene en dos, digamos, en dos líneas. Hay un tema que es que vos te tenés que aceptar, porque en la medida que vos te aceptás, empezás a conocer tu actuar, tus vacíos, tus defectos, y entonces vos vas haciendo una labor dentro de ti mismo, y esa labor es la que vas a proyectar a las otras personas, ¿no es cierto? Y después vos pasás a enfrentar tus dificultades, tus angustias, tus miedos. Entonces, cuando vos ya las recibís, vos no las vas a transmitir a las otras personas. Entonces vas a encontrar un hombre nuevo que lucha, que trabaja para que esas personas, como vos ahorita estabas diciendo, que se enfrentan a las otras, que dicen que tienen un Dios nuevo, no es simplemente tener un Dios nuevo, es que vos adentro de ti hagas ese proceso de transformación para que vos podás enriquecerte con tu pasado y vivenciar tu presente y no dejar que te angustie tu futuro y estés libre de tristezas, de miedos y de sufrimientos, que no es una cosa fácil. No, no es una cosa fácil, es una cosa de conflicto de todos los días, pero en la medida en que lo hagas consciente, ese nuevo yo va a surgir y va a surgir ese hombre nuevo que es el hombre del que sale del Dios que quisiste también empezar a cultivar en tu vida. Total, apoyo mucho lo que dices porque para encontrar ese Dios que hay en ti, tú te tienes que dar cuenta del tesoro que hay en ti. No tienes que buscarlo afuera. Y creo que este ha sido la mayor enseñanza que a mí me ha dejado esta pandemia. Y es que habíamos dejado toda nuestra felicidad y nuestra tranquilidad a cosas exteriores y se nos había olvidado que nuestro mayor tesoro se encontraba en nuestro corazón, en nuestro interior, y que de ahí podíamos sacar fuerzas para luchar contra una pandemia que ya lleva 3, 4 meses y va a seguir de largo, y si no encontramos ese tesoro en nuestro interior, esta pandemia se nos va a hacer eterna. Y era como la historia, Cape, que te contaba, aprovechémosla aquí para contarla, y fue que la leí en un libro, y era que pasaba un señor y un mendigo le pidió dinero, y el mendigo estaba sentado sobre una caja, y el señor le dijo, no, no tengo monedas, pero llegó y se devolvió y le preguntó, pero ven, ¿qué hay debajo de esa caja de la que está sentado? Y él dijo, no, no, nunca la he abierto. Pero ¿y por qué no? No, llevo aquí 30 años sentado, pero nunca me he fijado qué hay en la caja. Y entonces el señor le dijo, ¿por qué no te fijas? Llegó el mendigo, quedó con la duda cuando se fue el señor, llegó, revisó la caja, la abrió y encontró una caja llena de monedas de oro. Y va muy relacionado a lo que estamos hablando. Muchas veces estamos buscando el tesoro afuera, cuando el tesoro está dentro de nosotros. Ahí está nuestro gran potencial, dentro, no fuera. Vea, Mauro,
Ese tema de la felicidad es impresionantemente complejo. Yo creería que es como de las cosas que generan más dolores de cabeza en las personas. Yo le puedo decir que yo mi vida la estructuré creyendo que la felicidad estaba en el proceso de la universidad, en graduarme, en empezar a ser profesional, en conseguir casa, trabajo, casarme, tener hijos, todo eso. ¿No? Yo creo que ese es el error que se comete. Anote pues otra de Pedro Justo. Pedro Justo dice que la felicidad, o nos ha enseñado que la felicidad es la mejor forma de habitar la vida en el presente. Esa es la felicidad, es vivir la vida tal cual es hoy. Entonces, en ese trabajo que yo estaba haciendo, que te venía contando, cuando decidí, bueno, ¿y cómo voy a estructurar yo la felicidad en mi vida? Yo llegué a la conclusión de que la felicidad eh, la tenía que construir en la medida en que yo reconociera en mis hábitos las cosas que no me generaban felicidad. Y entonces ahí viene un proceso donde uno puede decir, bueno, y entonces, ¿cuáles son los hábitos que no te generan felicidad o me capeto? Y entonces yo te digo, el ego, el manejo de los egos. Mauro, los apegos, Eso no hace es mucho un daño. tema, es un tema incompleto. Nos pasamos la vida buscando o esperando el momento perfecto, la falta de perdón que hablábamos ahorita y las preocupaciones. Entonces uno llega y dice, bueno, a ver, eh, y entonces uno como trabaja los egos, ¿no? Hay que hacer cositas sencillas, sencillas. Por ejemplo, yo casi siempre tengo la razón, entonces había que empezar a trabajar, hombre, ¿cómo hago para no tener siempre la razón? Entonces tengo que empezar a escuchar más, a escuchar más. ¿Cómo me vuelvo un hombre agradecido por cada cosa? Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay que empezar a ser agradecido. Y como otros dos, como aceptar a las personas que aparecen en la vida, porque las personas que aparecen en la vida van a tener una trascendencia en ti, ¿correcto? En fin, entonces hay unos decretos que vos tenés que decir, yo no quiero ser esto, y si no sos esto, pues entonces es lo otro, entonces es lo mismo. Si yo voy a trabajar con cosas que no me hacen feliz, entonces, hombre, trato de tener cuidado con eso para encontrar la felicidad. La felicidad verdaderamente está dentro de uno, y esto suena ya pues como muy cliché, pues Pero la la misma verdad, frasecita de siempre, pero vaya y hágalo pues, entonces empiece a trabajarlo. Lo otro que te decía, los apegos, pues pucha, los apegos es un tema que deteriora la felicidad impresionante, porque es que eso hace parte como del sufrimiento humano, ¿sí me entendés? Como que, pues yo no sé, como que vos no te soltás de tu relación, vos no vivís un amor en libertad, como que los hijos son como que si se me pierden, se van, se casan, pues te morís. La enfermedad, entonces si llega la enfermedad es el miedo a la vida, a perder la vida. Eh, si vamos envejeciendo, pues entonces nos empezamos a borrar los años, en fin, pues una cantidad de cosas que te quitan la libertad, te castran la libertad y entonces no te hacen ser feliz. Mira, por ejemplo, con el tema de el momento perfecto. ¿Cuántas veces nosotros no decimos, no, ve, no voy a emprender porque es que todavía no? ¿Y cuánta gente dice, no, yo no voy a empezar a estudiar porque todavía no, primero va a trabajar? Y entonces nos pasamos la vida como buscando el momento cuando el perfecto. momento. Y no hay momento perfecto, el momento perfecto es aquí y ahora, el aquí y el ahora. Control, por ejemplo, ese libro es impresionante. El momento perfecto es aquí, sos vos, es este momento, es esta, bueno, en fin. Sí, hemos dejado pasar muchas veces el tren de la vida, el tren de las oportunidades en busca de ese momento perfecto y lo que nos falta es como esa berraquera para tomar las decisiones. Y ya que hablas también del ego y ahorita que hablabas de tu relación matrimonial, uno llega y reversa la película o la tira para atrás y uno se da cuenta que o yo fracasé en mi matrimonio fue por el ego, porque llegó un momento que dije en mi madurez o en mi etapa de mi vida, en mi proceso de mi vida, dije, no, es que ya ella no me hace feliz, cuando no era ella la que no te hacía feliz, sino que yo no estaba feliz y estaba buscando la felicidad afuera, sino y dejé de buscarla adentro. Así es, así Y es. por eso es que fallamos tanto, hermano. Cape, hablemos del Sí. miedo.
En este momento, para los que no saben, administras y dirigís dos restaurantes muy famosos. ¿Para qué? Muy famosos. Te lo digo que son muy famosos porque he conocido gente que me dice, hey, vamos a Brutal, y ya, yo ya fui allá 2 veces. Y dos restaurantes que es Brutal y Vandal, y no te genera miedo saber que en tu decisión y la decisión de tus socios dependen muchas familias, depende también tu economía, porque esta crisis nos golpea a todos. ¿Cómo estás trabajando el miedo en este momento? A ver, Mauro. eh, si vos me decís que si le tengo miedo a la incertidumbre en este momento, yo diría que llamémoslo que es un miedo moderado, pero la realidad es que no, y te voy a explicar esencialmente por qué. Y vuelvo a Pedro Justo, porque es que finalmente las enseñanzas son para Nuestro, aplicarlas. nuestro Pedro maestro. Justo, un día nos sentamos a hablar y, y pero antes, ¿no es cierto? Atrás en mi vida atrás. Y él me decía, Cape, eh, usted tiene que tener la tranquilidad de hacer las cosas que hay que hacer en la vida bien. Usted se tiene que encargar siempre de hacer lo ordinario para que la divinidad se encargue del milagro. Me vengo al tiempo presente, estoy enfrentado a una dificultad muy grande, ¿cierto? Y como decís vos, tanto en Brutal como en Banda, en nuestro negocio de hamburguesas, hemos trabajado con mucha responsabilidad. Le hemos hecho frente a esa situación con todas, digamos que las consecuencias que tiene desde el punto de vista positivo y pensando hacia adelante, ¿no es cierto? Estamos absolutamente claros que hemos hecho el trabajo ordinario que la vida nos dice que tenemos que hacer. Y en este momento los negocios están puestos en la mano de Dios para que Él se encargue de hacer lo extraordinario. Porque es que Él es el que tiene que hacer el milagro. Mira, si vos me preguntás, hombre, nosotros hicimos kits, nosotros hicimos el kit de las costillas, El Día del nosotros Padre. estamos cocinando, haciendo clases, estamos cocinando, haciendo como una especie de catering. Eh, Nosotros estamos reestructurando cartas, estamos haciendo el dominio. O sea, nosotros hemos hecho todas las cosas. Hemos tratado de mantener el personal, en fin. Entonces, hemos hecho lo ordinario y lo único que queremos es que la divinidad se encargue de hacer el milagro, que haga lo extraordinario, Mau. Por Cape, eso, algo, hay, por eso el miedo no cabe acá. Y yo tengo que hacer una, una pollita, no, una pollita no, tengo que hacer una mención importante, muy importante. Sara, mi hija, que es socia mía, es una persona que en mis momentos de debilidad frente al proceso de la fe o de la esperanza que tenemos que manejar con mucha fuerza, ella me dice, papi, nunca, nunca vamos a desfallecer y las cosas se van a dar. Entonces, también vos tenés que darte cuenta que aquí hay momentos de duda, pero momentos en que te fortalecer de esas enseñanzas y de esas personas con las que estás, para Cape, nunca. hay algo muy claro de lo que dices. Tus acciones diarias te llevan a ser la mejor versión de ti. Y esa es una de las preguntas que todos los días nos tenemos que hacer, y más en este momento. ¿Qué acciones diarias estoy haciendo para salir de esta crisis? Y como lo hablamos el domingo, que de uno también dependa salir de esta crisis y hacer las cosas bien para salir de esta crisis, pero que también como somos creyentes, como somos católicos, como somos cristianos y creemos en un Dios, en un Jesús, también decimos, vea, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy trabajando de una forma honesta, me estoy matando trabajando, pero ya también sé que hay un Dios que todo lo ve, que también está jalando para sacarnos de este momento. No, por supuesto, y vamos a salir, Mauro, vamos a salir. Aquí no nos vamos a quedar y volvemos al principio de la conversación que teníamos. O sea, todo va a pasar. Pero entonces el tema es, ¿nos quedamos envueltos en la crisis o simplemente vemos oportunidades y hacemos las cosas que hay que hacer? Mira, Mauro, yo creo que, vuelvo a la pregunta, ¿hay miedo? Hoy
con toda la fe y con toda la esperanza puesta y con toda la responsabilidad, con las cosas que hemos hecho, que se dejen venir las cosas que se tengan que venir, pero estamos llenos de fe y de esperanza. Así que ese es el manto que nos cubre en este momento y que no nos permite el miedo. Vea, Mauro, le voy a decir una cosa. Un día le dije a Sara que quería montar un restaurante y ella me dijo, ¿qué? Yo te apoyo. Mauro, y yo venía de hacer ropa, de hacer estructuras metálicas, estaba gerenciando una compañía de productos metalmecánicos. Y nosotros montamos el restaurante, nosotros nos dedicamos 2 años a estudiar y Sí. no conocimos el miedo, no conocimos el miedo porque las ganas eran superiores a cualquier miedo que se presentaba, eran superiores, o sea, para nosotros nada era imposible. Y si nosotros en un momento determinado nos enfrentamos a esa dificultad tan grande que era conocer un mercado, hacer comida buena, hacer que la experiencia fuera brutal, hacer todas esas cosas. Si nosotros trabajamos sin miedo ahí, ¿por qué vamos a tener miedo en este momento cuando el oficio, que era lo más difícil, ya lo conocemos? Así que, mira, no cabe el miedo en este proceso. Simplemente lo que hay que esperar a que esto baje y hay que empezar a renovar, a quitarse la piel como se la quitan las águilas. Cape, hay algo, una frase que me marcó mucho y me sentí yo orgulloso cuando te hice la propuesta y que yo dije, sí, este es el que yo necesito para el martes que yo te llamé, me volviste la llamada y hablamos y me dijiste, no tengo miedo, ¿sabes por qué, Mauro? Porque si Dios me regaló este restaurante y si me lo llega a quitar este coronavirus, sé que Dios me tiene otro regalo mejor más adelante. Yo dije, no, este es el que tengo que llevar el martes. Es un hombre que nos llene de fe. No, y es que mira, yo vivo, es que, a ver, hombre, qué pena la gagueadera, pero es que me dan como ganas de decir muchas cosas, pero mira, el restaurante no es mío, es de él, es que él me lo regaló, él nos lo regaló, porque nosotros nos juntamos unos amigos y dijimos, este es el proyecto, no sé qué, y empezamos, y fuimos de la mano de quién, pues de la mano de él, y fue de él. Entonces, si hoy no lo quita, tenemos que estar agradecidos de lo que nos dio. Y Total. tenemos que agradecer, es que a todos nosotros nos enseñó el oficio y hoy, si quedamos en la calle, tenemos un conocimiento y ese queda, ese es lo malo de lo bueno de lo malo, como lo quieras llamar. Ya hay un oficio conocido, ya sabemos que podemos construir. No digamos que fuimos pues así, no, tuvimos momentos de éxito, pero pues obviamente el agradecimiento es por todo lo que nos dio. Entonces, si vivís agradecido, las cosas te van a llegar también, Mauro. Eso es importante, vivir agradecido. Ese es un toque que hay que darle a la vida. Es que tu vida sea un derroche de agradecimiento por todo. Y las cosas se te van multiplicando y las cosas se te van a ir dando y se te van a ir renovando día a día. Lo otro, la pereza, no existe. No puede existir en este plan de proyectos de renovación. No puede existir, hay que dejarla a un lado. Y lo otro es que es más exigente, tenés que dar la milla adicional. Por eso yo le digo a mis empleados, no, venga, es que hay que barrer, hay que tapear, hay que armar cajas, hay que hacer esto. No podemos estar sentados porque todos estamos haciendo un esfuerzo. Entonces esto es colaborativo. Entonces es como si nos tenemos que estar moviendo, porque si va a haber cambios, que nos coja moviendo, que nos coja corriendo la maratón, pero que no nos coja sentados con pantaloneta, ahí en las tribunas viendo pasar los que corren. No, que estemos corriendo como todos. Cape, y es algo muy importante también que aclarar, es que tener miedo no es malo, pero que ese miedo sí te motive y te dé fuerzas para seguir adelante. El miedo malo es el miedo que te paraliza. En cambio, ese miedo que te da fuerza para seguir adelante y para buscar nuevos proyectos, nuevas etapas en tu vida, ese es el miedo que hay que aplaudir, coger esa fuerza y seguir adelante. Exactamente. Las decisiones generan miedo, los miedos generan adrenalina, como una cosita y toda rara, pero en la medida que eso es más grande, es porque tu decisión va a ser más grande. O sea que antes, por el contrario, te tenés que fortalecer. O sea, el miedo, revertir el miedo y volverlo en, hombre, si eso genera más adrenalina, pues tome la decisión, hermano, bote el miedo y tome la decisión y siga adelante. Total, y por eso, como dices ahora, estuviste 2 años preparando lo del restaurante
y tu proyecto y tu sueño fue más grande que el miedo, y el miedo quedó allá atrás y seguiste luchando a diario, y como dijimos ahora, en acción, y la acción hizo que el miedo quedara atrás para poder cumplir tus sueños. Así es, así es. Y también hay que decir que ese proyecto brutal hace parte como de un proyecto de vida, Mauro, que yo pienso que todos estamos obligados y no sé si en esta parte final hablar algo de eso, todos estamos obligados a hacer, yo lo llamé por allá en algún momento como el proyecto Púrpura. ¿Cuál es el proyecto Púrpura mío? Y es un proyecto que tiene que involucrar cosas grandes de la vida de cada uno de nosotros, o sea, del que tenemos que estar orgullosos. Y yo me levanté del suelo eh, de los momentos difíciles y digamos que volví a resurgir. Entonces yo digo, ¿cómo le agradezco yo a la vida? Yo tengo que hacer alguna cosa donde yo tenga agradecimiento, donde yo pueda ayudar a otras personas, donde yo, ¿sí me entiende, Mauro? Entonces uno tiene que estructurar este tipo de cosas en función de las cosas que la vida te ha regalado en los momentos buenos y en los momentos malos. Yo definí 5 cosas muy importantes para tratar de hacer el proyecto de Brutal. Y la primera era yo cómo podía ayudar a otros. Y yo diría, de pronto mi testimonio puede llegar a servir. Entonces por eso monté una cosita que pudiera servir. Lo Claro, otro era, ¿qué me hacía vibrar a mí? Y yo, en mi vida profesional, el tema de servicio era muy importante. Entonces dije yo, el servicio. ¿Qué talento yo debería o podría yo encontrar que pudiera aprovechar en un proyecto? Entonces yo decía, mi carisma, pues sí, me gusta la gente, en fin, pues tengo cierto liderazgo y toda la cosa. Eso es como el tercer punto. El cuarto punto, yo definía, bueno, ¿y cuál es el modelo de negocio que quisieras hacer realidad? Y yo decía, yo quiero montar un negocio de comida. Era totalmente ajeno a lo que yo había hecho en mi historia de vida, totalmente ajeno, pero ese era el negocio que yo quería tener. tu Y al motivación fue más, final, qué pena, tu motivación fue más grande que tu habilidad. exactamente, exactamente. Y al final, yo digo, ¿y cómo le puedo retribuir a la vida? Yo decía, pues generando empleo. Y si vos empezás a mirar las 5 cosas, terminás encontrando una palabra que dice brutal. Y ahí empezamos a construir. Pero en la antesala de todo esto fue este proyecto, porque este proyecto, esto que te estoy diciendo, estaba escrito en el 2016 o 2017 y brutal aparece entre el 17 y el 18. O sea que esto hace parte de construir el proyecto de vida, ¿me entiendes? Cape, ya vamos terminando de verdad. Creo que nos diste muchas lecciones. Eres un hombre demasiado, de verdad, demasiado teso porque has tenido muchas batallas de las cuales has salido victorioso, y lo más importante es que has sacado una enseñanza de cada batalla y que ahora la estás aplicando en tu vida actual, que es tu motivación ahora para seguir adelante. De verdad, gracias por contarnos tu experiencia, gracias por abrirnos tu corazón. Si quieres dar unas palabras a las personas que están aquí para que te vayas despidiendo, por No, vea, pues me pone muy feliz haber podido eh, participar en este proyecto, Mauro. Eh, Al principio te decía, yo no soy digno, hermano, para esa cosa tan grande que usted está montando, que Dios sin etiquetas y todo eso. Yo soy un ser humano que me he golpeado mucho, yo vivo con una pelota loca de aquí para allá, he tenido muchos sufrimientos, pero he tenido, si alguna cosa le puede aportar algo de mi experiencia de vida a alguien, vale la pena. Y por eso el proyecto es, vale la pena. Yo solamente quiero terminar con una frase, y es una frase que también se le aprendí a mi mentor maestro. Eh, pero yo quiero es invitar a las personas a que luchen, a que no se derriben, a que le pongan la cara a la vida, a que le pongan, pongan los sufrimientos encima de la mesa del comedor.
y cójanlos uno a uno, cójanlos, trabajenlos. Yo, como les decía, 2 crisis, 2 separaciones, una cantidad de vainas, hermano, que yo le decía a Pedro un día, puta, me quiero ir de aquí, hermano, no soy capaz, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Yo no quiero más cosas en la vida. Y él me dijo, no le pidas, o sea, no le pidas a la vida que no te pase nada. Pídele que te regale o que te pase de todo, porque si no te pasa nada, te mueres sin haberla estrenado, Pedro Justo de Río. Entonces, yo simplemente le quiero decir a los que estamos aquí, y si eso lo pueden replicar, es no se quejen de lo que les pasa. Hombre, sí, a mí me oyen, que yo digo, Sara, puta, mira este problema, que no es que, yo lo sé, yo lo sé, pero doy gracias a Dios al final, cuando volteo la torta, doy gracias de que está pasando, porque está sucediendo en la vida mía, porque qué tal que yo estuviera sentado en un sofá, en pantaloneta leyendo el periódico y que la vida esté pasando y yo no esté haciendo nada. No me permito eso en la vida. Entonces, por eso esta frase, no le pidas a la vida que no te pasen cosas, pídele que te pase de todo, porque si no te pasa nada, te mueres sin haberla estrenado. Entonces, yo Total. creo que terminemos de estrenar la vida, metámosle toda, toda la fuerza, tengamos la fe y la esperanza en forma permanente, fuerte, llena de mucho calor en nuestros corazones. Y yo creo que salimos adelante, Mauro, en muchas cosas. Sí, Me alegra. no hay como llegar al cielo y decirle a Dios, vea, aquí le entrego a Mauricio, aquí le entrego a Carlos, se volvió mierda, llegó cascado, llegó porreado, pero vivió la vida. No fue un bobo que Así, se quedó sentado esperando que la plata cayera del cielo, esperando que lo mantuvieran. No, aquí llegó muerto, llegó cascado, llegó usado y gracias. acuérdese de lo que le dije ahorita. Si usted tiene la convicción de que hizo lo ordinario en su vida, deje que Él haga lo extraordinario, deje que Él haga el milagro, pero no le vaya a pedir a Él si usted no ha hecho nada. Si usted está Sí. sentado allá bostezando, no le vaya a pedir que Él se dé cuenta que en usted sí hubo sacrificio, esfuerzo, tenacidad, ganas, pasión por todas las cosas. Y verá que Él hace el milagro. Hermano, gracias por invitarme. A ustedes, Le gracias a deseo, las veintitantas personas que se conectaron. De verdad, muchas gracias por estar acá apoyando este proyecto, por estar apoyando a nuestros invitados. Y bueno, los esperamos también que vayan a Brutal, que pidan domicilios a Brutal y a Banda, porque esto no se puede quedar en palabras. También nos tenemos que ayudar entre todos para que eso salga sí, adelante. que hagan el pedidito. Bueno, buenas Sí, noches a todos, mil Tafe. gracias y perdonan Chao a ahí, todos. pues. Bueno, hermano, que estés Hasta bien y luego. gracias. Tafe. Gracias. A ustedes.